Saludos hermanos, bienvenidos a tu segmento Dios, la Biblia y tú. Durante varias semanas hemos venido presentando pequeñas cápsulas en donde les hablamos acerca de la Biblia y de lo que el Señor nos quiere decir a través de ella. Quien nos habla y quien nos explica la palabra del Señor es nuestro pastor Abner Estrada. Pero, ¿quién es Abner Estrada? En esta ocasión vamos a utilizar la cápsula para poder presentarles a ustedes quién es nuestro pastor, de dónde viene, cómo se originó, su encuentro con Dios, su familia, la persona. Bienvenido, pastor. Gracias, Javier. Un gusto. Debido al corto tiempo que tenemos en esta cápsula, vamos a ir directo al grano. Háblenos, pastor, acerca de Abner Estrada, el niño, el joven en su familia. Bueno, primero gracias por este tiempo y me gustaría darles las gracias a todos los que han estado sintonizando este programa y les invitamos a que no dejen de hacerlo. Hoy pues me toca a mí poder presentar quién soy, ya futuramente estaremos hablando de Javier. Así es que empezaría contándoles que nací en un hogar cristiano. Mis padres son pastores desde que yo tengo uso de razón, y muchos pensarán que nacer en un hogar cristiano es como es ir directamente al cielo, cosa que realmente no es así. Nosotros tuvimos que tener un encuentro personal. Sin embargo, haber nacido en el seno de un hogar cristiano obviamente puso un fundamento fuerte que al final sirvió para poder tener ese encuentro personal con Dios. Estoy muy agradecido con Dios por el privilegio de haberme dado el padre y la madre que me dio, porque ellos fueron los que me enseñaron a amar a Dios, a amar la palabra, a buscar a Dios, a orar, a leer, a ayunar, y creo que eso es algo que siempre voy a estar agradecido con ellos. Aunque haya tenido la influencia de sus padres para poder iniciar en los caminos del Señor, tuvo que haber habido un primer encuentro personal, no a través del padre, de la madre, sino un encuentro personal de Abner Estrada con el Señor. Se origina un pequeño problema en mi casa. Yo voy con mi hermano más grande, el cual vivía en un instituto bíblico, una escuela bíblica, así se le llama, y yo me voy a refugiar con él. Cuando yo me refugio con él, todos los días a las 10 de la noche había un grupo de jóvenes que se reunían a orar, a leer, a buscar al Señor. Y en esos días fue cuando yo empecé a conocer a Dios en otra manera, en otra dimensión. Y también fue cuando yo tuve un encuentro personal con Dios, cuando yo pude sentir su presencia ya mucho más. No es que no la haya sentido de niño, sino que creo que fue ese encuentro que todos necesitamos con Dios. Sucede entonces cuando yo tenía 16 años. 16 años. Entonces estamos hablando de que a partir de ese entonces se encuentra con Dios. ¿Y qué ocurre? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se involucra más? Cuando yo tengo ese encuentro personal con Dios, como estaba en la escuela bíblica, estaba en mis vacaciones, pero yo decido quedarme en la escuela bíblica y entonces poder dedicarle al Señor más tiempo. Obviamente tal vez no tenía pensado en servirle al Señor, pero al decidir quedarme en la escuela bíblica, obviamente con autorización de mis padres, yo tengo un encuentro mayor con el Señor, conozco a Dios en otra etapa, en otra atmósfera, en otra dimensión, y entonces yo recibo el llamado del Señor para poder servirle. Cuando yo recibo este llamado del Señor, yo decido quedarme en la escuela bíblica después de graduarme. Y entonces ahí en la escuela bíblica estábamos dedicados a orar por enfermos todos los días, por endemoniados, por personas necesitadas. Orar, leer era la vida diaria de los jóvenes de la escuela bíblica. Entonces entender escuela bíblica significa que prácticamente ustedes vivían allí, porque a lo mejor nuestros amigos en línea podrían pensar escuela bíblica es lo que tal vez vamos solamente los domingos o vamos solamente los sábados en la noche. Significa de que era un lugar donde ustedes vivían permanentemente, era prácticamente como un internado religioso. Así es. Donde ustedes iban a aprender de la palabra, a servir al Señor y a ser servidores. Amén. Y a ser servidores. De hecho, creo que hay muchos de los jóvenes de la escuela bíblica o hermanos que conocen la escuela bíblica que nos han de estar viendo a través de este video. Y sí, la escuela bíblica es un lugar, es como un internado. No es un instituto donde le enseñan a uno teología ni nada por el estilo, sino es un lugar donde realmente es una escuela, donde uno aprende por las experiencias diarias de la vida, las experiencias cotidianas de servir al Señor, de tener comunión con Él,
el tener comunicación con Él. Y uno va conociendo a Dios en la palabra, uno va conociendo a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia. Y esos fueron desde los 16 años hasta los 22 años que yo estuve internado ahí, fue el tiempo que me tocó vivir ahí. Bueno, hablamos de 16 a 22 años, el corazoncito comienza a latir y uno comienzan a atraerle las muchachas. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque luego viene entonces, ya vimos la etapa de Abner Estrada como hijo, como hermano, luego vimos la etapa de Abner Estrada con su encuentro con el Señor, preparándose en una escuela bíblica, pero la vida continúa y entonces vienen las inquietudes de la adolescencia, de conocer a una muchacha, y eso va a dar paso a lo que ahora es usted como un hombre, ¿no? Como un esposo, como un padre. ¿Cómo fue esa conexión? Bueno, conocí a mi esposa en la iglesia desde que teníamos 16 años, más o menos nos conocíamos. No nos hicimos novios sino hasta cuando yo tenía más o menos 21 años, ella tenía 20, y ahí empezamos a tener ya la relación pues, de novios, ¿no? Eso fue pues, ya hace algunos años. Cuando nosotros nos conocimos, hay algo que mi esposa puede afirmar y contarles. Alguna vez cuando yo le dije a ella que si quería ser mi novia, una de las cosas que yo estaba muy seguro de decirle es: yo soy un siervo de Dios, un día me va a tocar servirle al Señor, y yo quiero que estés segura del paso que estás a punto de dar, porque no quiero esto como un juego, sino quiero que te cases conmigo, pero sabiendo que un día vamos a servir al Señor. Obviamente, y gracias a Dios, pues mi esposa dijo que sí, sabiendo eso, ¿no? Okay. Y ahí empieza entonces una aventura con mi esposa. Hoy ya llevamos pues muchos años de conocernos, después de tantos años, 13 años de casados, y tenemos 3 hermosos niños. Qué bueno. Vamos al inicio de la iglesia. Esta es tu iglesia, Jerusalén Casa de Paz. Jerusalén Casa de Paz, creo que hoy me emociona poder hablar de los inicios, ¿no? Pero cuando comenzamos la iglesia fue algo muy difícil para nosotros. Primero es el poder dar el primer paso para decir ya vamos a comenzar. Comenzamos en nuestra casa, solo mi esposa, mis 2 hijos en aquel entonces y yo, y hacíamos los servicios nada más. Los únicos invitados fuera de nuestra familia eran mi cuñada, que vivía en ese tiempo con nosotros, y pues creo que no le quedaba opción de estar ahí. Entonces pasaron 6 meses en casa, no llegaba nadie, y para nosotros, bueno, para mí tal vez era una lucha mucho más grande, porque obviamente yo era el que esperaba que la iglesia empezaran a asistir personas y empezara a llegar gente. No sucedió sino hasta los 6 meses. Cuando a los 6 meses empiezan a llegar los hermanos, para mí fue una emoción grande. Pero lo que creo que me causa más emoción ahora es saber que realmente no nos ha costado nada a nosotros, más que lo que uno puede hacer. Entonces, como el Señor Jesús dijo en alguna ocasión, cuando hagan lo que se les pidió hacer, digan: siervos inútiles somos, porque lo que les mandaron a hacer hicieron. Entonces nosotros podemos decir que realmente ha sido Dios el que se ha movido en todo esto, y hasta el día de hoy podemos ver la iglesia y nos goza saber que ha sido el Señor el que ha ido añadiendo cada día, y pues estamos muy agradecidos con el Señor. Hay una parte de su vida que dejó marcas no solamente físicas, sino que hasta ahora dejó marcas de la fe de su mami. Brevemente cuénteme cómo fue eso. Cuéntenos. Bueno, creo que para mí es algo que nunca voy a olvidar, aunque realmente no recuerdo el evento porque pues estaba muy pequeño. Yo tenía 1 año y meses de nacido. Empezaba a caminar solamente cuando hubo un accidente en mi casa. Mi hermano mayor, tal vez está viendo por ahí, jala una olla con leche hirviendo y nos cae a los 2. Entonces atienden a mi hermano porque él llora. Yo me había quedado como en shock. Cuando ven que yo no estoy, me buscan y entonces me encuentran que yo ya estoy quemado. Ya tengo quemaduras de 3er grado, 4º grado. Me llevan entonces de emergencia al hospital. Mi mamá primero hace una parada en la iglesia para que oraran por mí. El pastor la envía al hospital, y en el hospital los doctores dicen: se va a morir.
¿verdad? Preparen todo porque este niño se muere. Mi mamá no quería aceptar eso y estaban los jóvenes de la escuela bíblica, ellos inmediatamente intervienen, hablan y dicen el niño no se está muriendo, y eso obviamente después de haber orado por mí, y pues como ven, aquí estoy. Creo que el Señor hizo un milagro, me devolvió la vida, es algo sobre lo que yo voy a estar agradecido eternamente, ¿verdad? Seguramente, creo porque que tenía un propósito. Claro que sí, amén. ¿Alguna anécdota tal vez jocosa o importante dentro de la escuela bíblica? Bueno, hay muchas. Tienen que haber cosas, muchas. sí. Tienen que haber muchas. Hay muchas cosas que yo podría recordar de la escuela bíblica, pero si algo quedó impregnado en mi corazón, que creo que nunca voy a olvidar, son esos momentos que podíamos pasar en intimidad con Dios. Dios se manifiesta en diferentes formas y en diferentes maneras, pero en la escuela bíblica, debido a que pasábamos 24 horas dedicados al servicio del Señor, creo que la forma en que Dios se podía manifestar a nosotros era muy diferente. Entonces, eso es lo que nunca se me va a olvidar a mí, el tiempo que nosotros podíamos pasar en su presencia y que Él se manifestaba a nosotros era muy diferente. ¿Cómo se mira el pastor Abner y cómo mira Jerusalén Casa de Paz de aquí al 2025? Wow. Cerquitas, 5 años están a la vuelta Sí. de aquí. Creo que en un año pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, mi visión creo que quisiera pegarla siempre a lo que el Señor quiere de nosotros, y Él nos ha dado promesas y quisiera estar aferrado a esas promesas. Entonces creo que veo en Jerusalén Casa de Paz y en Abner Estrada ver cumplidas esas promesas que el Señor nos ha dado, ¿no? Ver que la congregación pues crezca y que nosotros nos movamos también de gloria en gloria, como la Biblia dice, ¿no? Y que no quedemos en un solo lugar. Entonces ese creo que para mí es el mejor lugar donde yo puedo ver a la iglesia. Estoy seguro que tal vez ustedes tienen muchas más preguntas y muchas más curiosidades con respecto al pastor. Desafortunadamente, por tiempo no podemos cubrir todo lo que es su vida como ser humano, como padre, como esposo, como pastor, como amigo. Lo que yo sí siempre digo, y no lo digo ahorita que él está presente, lo digo en cualquier parte, el Señor me puso a mí en la iglesia correcta, con el pastor correcto, con un hombre que es buen amigo, buen padre, buen esposo, buen pastor. Así que es un privilegio poder servir en esta iglesia Jerusalén Casa de Paz. Es un placer, pastor, estar a su lado y aprender de su mano. Amén. Gracias. Gracias. No dejen de sintonizar en nuestra próxima cápsula. Tienen preguntas relacionadas a algún tema en particular, relacionadas al pastor. Los links están aquí abajo. Pastor, ¿nos da los links, por favor? Pueden visitar nuestras redes sociales, Facebook, también nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, nos van a ayudar en mucho. Si alguien se pregunta por qué tanto interés en que nos suscribamos al canal, es porque necesitamos llegar a los 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo. Hemos estado transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la ayuda de un hermano de la iglesia, y gracias a Dios hemos logrado alcanzar personas de Guatemala, de todo el interior de Guatemala, pero también de Colombia, de Argentina, de Puerto Rico, que nos han dejado saber que ellos están al tanto. Así es que te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Como decía Javier, si tienes alguna pregunta puedes enviarnos un correo electrónico al email que aparece en tu pantalla. No olvides también de ver nuestros otros videos, te van a aparecer aquí en el lado izquierdo y derecho, y el botón de en medio es para que te puedas suscribir. Muchas gracias por todo, te enviamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto.